Hechos 9, del 32 al 35. Bendiga al Señor y añada revelación a esta su palabra. Pedro, ¿cierto?, ya con un ministerio más o menos avanzado, posteriormente, ¿cierto?, cuando uno lee la historia, Jesucristo había partido ya de la tierra, el Espíritu Santo había sido derramado, había sido enviado, y aproximadamente cuando uno va leyendo, ¿cierto?, la historia, va leyendo también los acontecimientos, se va dando cuenta que Jesucristo ya había partido del escenario de la tierra, ahí desde Betania, había partido aproximadamente hace 2 años. Eneas, quien es un paralítico, ¿cierto?, y nos dice la Escritura que lleva 8 años, que está postrado en cama, que nos da la descripción de su aldea o del lugar donde él habitaba, ¿cierto?, que es Lida, que es un lugar que está aproximadamente a 4 kilómetros de Jerusalén, al sector nororiente de Jerusalén, y que se pasa por Judea, se pasa por Galilea, se pasa por las ciudades que dice la Escritura que el Evangelio sería predicado y por los cuales Jesús ya había pasado. Y dice la Escritura que me seréis testigos, ¿cierto?, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esos lugares los visitó Jesús, esas aldeas las visitó Jesús, esas ciudades o esas comunas ya las había visitado Jesús. Por lo tanto, cuando Pedro, ¿cierto?, está en Lida, 4 kilómetros al nororiente de Jerusalén, nos está diciendo que por ese lugar ya había pasado Cristo también. Y que Pedro, ¿cierto?, y que en el derramamiento del Espíritu Santo, los hombres llenos del Espíritu Santo debían de volver a pasar por esos lugares anunciando y predicando, ¿cierto?, la palabra del Señor. Por ese lugar ya había pasado Jesús. Eneas, ¿cierto?, quien está paralítico, 8 años. 2 años antes, Jesús ya había partido del escenario de la tierra. Por lo tanto, Eneas estaba en un lugar por donde Jesús ya había transitado, ya había pasado para llegar a ciertos lugares que se estaban visitando. ¿Qué es lo que ocurre en la vida de Eneas? Y que en esto, ¿cierto?, hay 3 acontecimientos que pasan en la vida de Eneas. La primera, Eneas fue alguien que estaba paralítico 8 años, pero que en algún momento de su vida era tanta la popularidad de Jesús que era imposible no haber escuchado de él. Jesús, quien asciende al cielo ahí en Betania y que levanta sus manos y bendice, ¿cierto?, a los que estaban con él, dentro de esos 6 años restantes debió pasar por Lida, por ese lugar. Por lo tanto, lo más probable es que Eneas haya escuchado de él. Lo inusual es que él haya seguido siendo un paralítico habiendo escuchado de Jesús, porque su problema podría haber sido solucionado mucho antes, porque Jesús había pasado por ahí y obligadamente Jesús tenía que pasar por Lida para llegar a alguna de las ciudades como Judea. Por lo tanto, lo primero que acontece en la vida de Eneas es que él dejó pasar su oportunidad en algún momento. Escuchó hablar de Jesús, siguió paralítico.
Pero viene, ¿cierto?, Pedro y vuelve a visitar estos lugares que ya habían sido visitados, porque Jesús, ¿cierto?, el Espíritu Santo y el Señor les dice que me seréis testigos. Iglesia, me seréis testigos cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Por lo tanto, los verdaderos testigos no son los que andan los días sábados con un bolsito vendiéndole la atalaya, sino que los verdaderos testigos, ¿sabes quiénes son? Los que vino sobre ellos el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, lugares por donde Jesús había pasado. Pasó por Judea, pasó por Samaria y tenemos la historia de una mujer, ¿cierto? Y hasta lo último de la tierra y nos llegó aquí. Traspasó las fronteras el Evangelio, traspasó los límites el Evangelio, cruzó mares el Evangelio, cruzó cordilleras el Evangelio y llegó aquí, a lo último de la tierra. Bendito es el Señor. Y Eneas, ¿cierto?, dejó pasar esta oportunidad. Pero vino, ¿cierto?, esta misericordia del Señor. Esta misericordia del Señor, porque donde llega el Evangelio llega la misericordia. Cuando alguien escucha del Evangelio, ¿cierto?, y lo hace de él y lo deja entrar en su vida, llega la misericordia y nos damos cuenta que podemos pasar por dificultades, por problemas, por enfermedades, ¿cierto?, por situaciones difíciles, pero en el Evangelio es distinto porque está el Señor. Está el Señor ahí. Lo decía el día jueves en el local. ¿Se ha dado cuenta que a veces hay un mes que no pasa nada? Que uno anda tranquilo y dice, ¡uy, qué bueno! Y decimos, el Señor está conmigo, gloria a Dios, ¿cierto? Pero en un día nos pasó todo lo que no nos había pasado, ¿cierto? Llegaron una mala noticia, no sé, nos torcimos la pata, no sé, algo nos pasó. Pero ese día nos pasó todo. ¿Se ha dado cuenta, no? Que a veces no nos pasa nada, como en un mes, 2 meses, 3 meses y andamos como que echamos de menos los problemas. ¿No? Como que echamos de menos, ¿cierto? Que no nos duela la rodilla, ¿cierto? Pero llega un día y ese día parece que es fatal, no nos resulta nada en la pega, ¿cierto? Vamos a hacer un trámite, nos va mal, vamos confiados, ¿cierto? Y no nos resultó y parece que ese día es fatal. Pero bendito Evangelio. Bendito Evangelio. Que cuando nos va mal, nos levantamos, ¿cierto? Y decimos, pero mañana me va a ir bien. Confío en el Señor que me va a ir bien. Y estamos enfermos, ¿cierto? Y le decimos, Señor, ayúdame y sáname por misericordia. Y vamos en esa fe, y vamos en esa confianza, y vamos en esa esperanza caminando, porque sabemos que el que nos trajo el Evangelio, por quien vino el Evangelio, por quien descendió el Evangelio, está con nosotros hasta el día de hoy. Eneas está ahí, 8 años, Jesús había pasado. Lo más probable es que Jesús haya pasado, que había escuchado, pero no aprovechó esa oportunidad cuando decían, hay un hombre que sana, hay uno que salva, hay uno que hace milagros. Eneas lo dejó ahí, le costó, ¿cierto?, estar 8 años ahí, en cama. Eneas, lo primero que hace, ¿saben lo que es? Dejó pasar la oportunidad, escuchó hablar de Jesús, oyó de los milagros que Jesús hacía, pero no los vivió, no lo aprovechó. Iglesia, nosotros escuchamos a diario oír de Jesús. Iglesia, escuchamos a diario saber lo que Jesús hace, de lo que Jesús hizo y de lo que Jesús puede hacer. Lo escuchamos a diario. Sabemos que Él tiene todo el poder. Jesús, quien ya había partido del escenario de la tierra, ¿cierto? Y que había pasado por ese lugar, hubo gente que no lo aprovechó. Pasó por sus vidas, pasó por sus calles, estuvo en sus plazas, estuvo en sus mares, estuvo en medio de ellos. Gente que lo enjuició, gente que lo acusó,
gente que no le creyó, gente que no estuvo ni ahí con él. Otra gente buscó el bien de Jesús. Una mujer tocó el borde de su manto, fue sana. Un hombre paralítico le gritó, llevaba 38 años, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Lo hicieron callar, gritó más fuerte. Jesús lo escuchó, tuvo misericordia de él. A veces pienso, uno está 3 días en cama, ¿cierto? Por algún resfriado, alguna cosa, ¿cierto? O porque tiene que tener reposo. Te pregunto, después cuando hay que levantarse, ¿cómo nos levantamos de un salto? ¿Cómo es la levantada? ¿Estamos firmes y queremos salir corriendo? ¿Cómo es? Parece que, ¿cierto? Las cañuelas, ¿cierto? Las patitas parece que y nos vamos como para el lado así, y pobre que andemos con problemas del oído medio, ¿cierto? Que ahí ya la cuestión. Imagínate un hombre que lleva 38 años viendo un estanque, sabiendo que desciende un ángel, que revuelve el agua, que el primero que llega, ¿cierto? La toca y es sanado, pero lleva 38 años postrado ahí, ¿cierto? Todos los días salía seguramente a esperar que el ángel diera vuelta al estanque, cuando de repente aparece uno mayor que el ángel, mayor que el estanque, y que lo escuchó cuando le llamaban, ¿cierto? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Se detuvo. Mientras los hombres le decían, cállate, no molestes, ándate para allá. Si ya no tenía arreglo. No existía ni la Teletón, nada. Así que no hay nada, no hay piernas ortopédicas para ti. Chao. Pero vino la vida, venía la vida. Venía el poder, venía el Hijo de Dios, venía Jesús. Y dice la Escritura que se incorporó, se levantó enseguida. Y no se levantó así, como Don Goyo. No sé si alguna vez vieron Sábado Gigante, había un personaje que le decían Don Goyo. ¿Qué anda? No se levantó así, se restauró. Si Lázaro salió saltando y llevaba 4 días muerto, y Jesús le dijo desatadle y dejadle ir. Y Lázaro se fue a su casa. No lo llevaron así como nosotros, ¿cierto? Después de un partido de fútbol. No, Lázaro se fue a su casa sin apoyo alguno. El paralítico se levantó, se fue a su casa sin bastón alguno, sin brazo ortopédico, sin nada. Jesús hizo el milagro. Pasó por sus calles, pero muchos lo despreciaron. Muchos lo dejaron de lado, muchos no le creyeron, muchos lo enjuiciaron. ¿No es este el hijo de José? ¿No es este el hijo de María? ¿No conocemos a sus hermanos y a sus hermanas? Y dice que ahí en su lugar de nacimiento, en su lugar donde vivía, no hizo muchos milagros por causa de la incredulidad. ¿Sabes por qué muchas veces en nuestra vida no los vemos, no vemos los milagros, no vemos, ¿cierto?, los prodigios, no vemos las sanidades, no vemos, ¿cierto?, las soluciones? Porque hemos escuchado hablar de Jesús. Sabemos que Jesús puede pasar, sabemos que Jesús puede hacer, sabemos que Jesús es capaz de hacer todo lo que es imposible, lo puede hacer posible, y muchas veces no le creemos. Y ese no es un problema de Cristo, no es un problema del Señor, eso es un problema nuestro. Eneas, lo más probable es que haya escuchado, el Señor estuvo, porque después resucita, después de la resurrección, ¿cierto? Comienza su ministerio, después resucita, escuchan, porque con él resucitaron muchos más. Siguió, debería haber escuchado, dejó pasar la oportunidad. Iglesia, cuando escuches de Jesús, de las cosas que Él hace, de las cosas que Él puede hacer, y de las cosas que Él tiene poder para hacer, no dejes pasar nunca la oportunidad. Levanta tu mano y dile, aquí estoy, ayúdame. ¿Y sabes lo que hace Jesús? Nos ayuda. ¿Te ha ayudado el Señor? ¿Te ha ayudado el Señor?
Nos ha ayudado el Señor. Lo segundo que ocurre es que Eneas es sanado. Pero ¿sabes quién lo sana? Uno que ya no estaba presente. Porque Pedro, ¿cierto?, lo ve, dice el verso 34, y le dijo Pedro, Eneas, yo te sano, los apóstoles te sanamos, yo soy Pedro y te sano. ¿Saben lo que dice? Eneas, del que escuchaste oír y no lo quisiste atender, no quisiste que viniera, no quisiste que entrara a tu casa, no quisiste que te sanara, le dice Eneas, Jesucristo, escúchame, Jesucristo ya está en el cielo. Había ascendido desde Betania, aproximadamente ya 2 años. No estaba en forma corporal ahí, pero viene Pedro y nos da su nombre. No da el nombre de algún apóstol, no da el nombre de la iglesia, da el nombre de aquel que tiene poder para sanar, da el nombre de aquel que tiene poder para restaurar, da el nombre de aquel que tiene poder para levantar, da el nombre de aquel que tiene el poder para dar ánimo, da el nombre de aquel que tiene el poder para hacer nueva todas las cosas, da el nombre de aquel que tiene el poder en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y le dice Eneas, Jesucristo, Eneas, Jesucristo, aquel que dejaste pasar, aquel que no aprovechaste, aquel que hiciste pasar de largo, Jesucristo te sana. ¿Sabes por qué? Porque no somos nosotros los que sanamos. Nosotros no somos los que cambiamos. Nosotros no somos los que convencemos. Nosotros no somos, iglesia, los que levantamos a los paralíticos, los que sanamos a los enfermos de cáncer, los que sanamos a los depresivos. No somos nosotros. Es el nombre que es por sobre todo nombre. Aleluya, el Cordero. Y que los ángeles claman y le dicen santo. Y que clama la creación y le dice santo. Y que está sentado en su trono. Y los querubines lo rodean y los ángeles lo rodean y lo ven y le dicen santo, santo, santo. Es Jesús el que sana. Es Jesús el de los milagros. Es Jesús el que hace todo lo que es imposible, lo hace posible. ¿Sabes por qué? Porque Él es eterno y su poder no ha cambiado. Es el mismo ayer, es el mismo hoy y es el mismo mañana. Iglesia, te pregunto, ¿lo crees? ¿Crees que Dios te puede ayudar? ¿Crees que Dios que te puede levantar? ¿Crees que Dios a quien no tiene nada imposible? ¿Crees que Dios puede hacer cosas maravillosas en tu vida? Escucha, no fue Pedro, ni el nombre de Pedro, ni la figura de Pedro. Le dice por su nombre, Eneas. Jesucristo, el que tiene todo el poder, te sana. ¿Cuál fue la reacción de Eneas? Levántate y haz tu cama. Reincorpórate. Levántate. Vuelve al trabajo, vuelve a hacer las cosas, vuelve a la normalidad, haz tu cama, vuelve a la normalidad. Y Eneas, dice la Escritura, y enseguida, porque escúchame una cosa, las cosas en el nombre de Jesús muchas veces se van a hacer enseguida.
Otras veces nos va a hacer esperar un poquito. Otras veces nos va a decir calma. Otro nos va a decir ya viene. Y hay otras cosas que Dios las va a hacer enseguida. ¡Pah! Y dice que enseguida se levantó. ¿Qué quiere decir esto? Que la enfermedad se fue al tiro. Que el problema se fue al tiro. Que la sociedad se fue al tiro. Que su estado, ¿cierto?, paupérrimo se fue al tiro. Que su estado de miseria se terminó al tiro. Eneas escuchó este nombre, no escuchó el nombre de Pedro, escuchó este nombre: Jesucristo te sana. Y fue sano. ¿Has escuchado este nombre? ¿Has escuchado este nombre? ¿Y por qué no te has levantado? ¿Por qué sigues acostado? ¿Por qué sigues como que si Dios no hubiese hecho nada por ti? ¿Por qué sigues metido ahí en el hoyo? ¿Por qué sigues acariciando la enfermedad? Te quiero tanto, depresión, te quiero tanto, ¿cierto? No sé, cefalea, no tengo idea, dolor. Te quiero tanto. Si has conocido, si has escuchado este nombre, ¿por qué sigues ahí? ¿Cuánto tiempo estás ahí? Eneas llevaba 8 años. Jesús había pasado quién sabe cuántas veces hasta por fuera de su casa. Cerró las puertas, pero volvió a escuchar, porque esta es la misericordia. Jesús vuelve a tener misericordia. Ya se había ido, ya no estaba Jesús, pero estaba su nombre poderoso, que es por sobre todo nombre. Los demonios huyen en nombre de Cristo, las enfermedades se van en nombre de Cristo, el hombre se levanta en el nombre de Cristo, Cristo le restaura vidas en el nombre de Cristo. ¿Por qué sigues ahí? Si has escuchado lo que el Señor puede hacer, si has visto lo que Dios puede hacer, si todos los días Dios está ahí para ayudarte, para levantarte, para restaurarte. No todos lo pasan bien, no todos lo pasamos bien, todos tenemos alguna situación difícil, todos tenemos alguna enfermedad, todos tenemos alguna situación, cierto, que muchas veces nos produce amargura, nos produce dolor, todos los tenemos, pero todos tenemos a Cristo también. Todos tenemos al Señor también. Y todos sabemos lo que Dios es capaz de hacer. Levántate, iglesia. Levanta tu vida espiritual. Levántate, levántate en oración, levántate en adoración, levántate en alabanza. Iglesia, y si no puedes porque estás enfermo, Jesucristo te sana. Jesucristo te sana. Pero ¿cómo si estoy sano? No tengo nada, no me ha dado nada. Escúchame, a veces las sanidades vienen de adentro, del alma, del corazón, de un espíritu enfermo. Un espíritu enfermo es terrible, hermano. Un espíritu enfermo hace hacer cosas a la carne que no debe hacer, hace hacer cosas a la carne que no debe pensar, hace hacer cosas a la carne, ¿cierto?, que no debe sentir. Un espíritu enfermo, iglesia, es un espíritu que lleva a la carne a tener envidia, a tener odio, a tener tristeza, a vivir en amargura, a no vivir tranquilo, a no vivir en paz. Un espíritu enfermo provoca todas esas cosas. Y ese espíritu enfermo, hay uno solo que lo puede sanar. Y cuando Dios sana ese espíritu enfermo, la persona se levanta y viene un cambio a su vida, viene un cambio a sus pensamientos, viene un cambio a sus sentimientos y se puede parar y decir: Cristo me cambió. ¿Sabes por qué? No porque te haya hecho una cirugía, no. ¿Sabes por qué? Porque sanó tu espíritu enfermo, sanó la enfermedad de tu alma, sanó tu corazón enfermo. Y cuando el corazón enfermo es sanado, se nota, ¿sabes dónde? Aquí. Y puedes bendecir, puedes adorar, puedes alabar, puedes glorificar, puedes rendir adoración al Señor. No es necesario, ¿cierto?, que estén ahí, que estén ahí. No, sin música se adora a Dios.
En la oración se adora al Señor, en la alabanza se adora al Señor, ¿cierto? En nuestro clamor adoramos al Señor, leemos la palabra, adoramos al Señor. Lo hace un espíritu sano, iglesia. Pero cuando el espíritu está enfermo, amargura, tristeza, descontento, no se está conforme con nada, un montón de cosas. Iglesia, a lo mejor no estás paralítico, pero a lo mejor lleva 8 años, mucho tiempo en el mismo estado. Pedro le dice a Eneas, y este día nos dice a nosotros, a la iglesia de La Rayán, a los que están viéndonos por las transmisiones, Jesucristo te sana. Jesucristo te sana. Jesucristo sane tu alma. Jesucristo sane tu espíritu. Jesucristo sane tu corazón. Se lleven las cosas que empañan ver su gloria. Cosa que cuando venga el tiempo de adoración, levantes tus manos, adores y entiendas que a este lugar tienes que venir como estés, pero jamás irte como llegaste. Jamás irte sin haber adorado, sin haber alabado, sin haber exaltado a aquel que te ha hecho bien. Te pregunto, iglesia, en esta mañana, ¿no te ha hecho bien Jesucristo el Señor? Nos ha hecho bien el Señor. Y lo tercero que ocurre, es que él, que era inútil en la cama, 8 años, ¿sabes lo que vino a hacer? Vino a ser útil. Oiga, pero increíblemente, el que estaba postrado se levantó. Imagínense lo que decían los vecinos. Estos vecinos bisagras, ¿cierto? Si no están en la puerta, están en la ventana, pero están ahí, saben todo lo que pasa en el lugar. Una vez, les cuento alguna vez, se nos quedaron una Biblia y unos libros arriba de la camioneta y nos fuimos. Y llegaron unos vecinos a dejarlo. ¿Aló? Y que vienen en otro lado. Ellos vienen aquí, nosotros vivimos acá. Y la camioneta la dejamos acá. Y llegaron unos vecinos y dijeron, ¿aló? Sí, a ustedes se les quedaron esta Biblia y estos libros. ¿Quién llegaron? Los pastores. Se le quedaron los... ¿Y dónde viven? ¿Saben dónde vivimos? Todos los vecinos, ¿cierto? Usted no, po. Usted es de los que está ahí, ¿cierto? Adorando al Señor. Pero mire lo que hizo el Señor con aquel que estaba postrado, que era inútil para la sociedad, porque un postrado, un paralítico que está 8 años ahí, ¿para qué es útil? No le podemos decir, anda a comprar el pan. No le podemos decir, no le podemos pedir nada, está ahí. Pero mira lo que ocurrió. Dice, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales, ¿saben lo que ocurrió? ¿Saben lo que ocurrió con los vecinos? ¿Se convirtieron a quién? ¿A Pedro? Se convirtieron al Señor. El testimonio de Eneas no se quedó guardado en su casa. Salió a pasear, salió al barrio, salió al lugar donde habitaba y saludaba a la gente seguramente, a los de Lida y de Sarón. ¿Cómo está, vecino? ¿Y tú no eres el paralítico? Sí, pero ¿sabes qué? El nombre de Jesucristo me levantó. Y hoy día estoy sano, no porque Pedro lo hizo, fue porque en el nombre de Jesús soy sano. Fui sanado. Porque seguramente le preguntaban, ¿cierto? Porque dice que se convirtieron al Señor. ¿Y saben lo tercero que ocurrió con Eneas? Dio a demostrar y contó su testimonio. Ya no soy el mismo, ya no estoy paralítico. Jesucristo me levantó. Y lo que hizo conmigo, porque Jesucristo me sanó,
mi corazón, mi alma, mi espíritu, mi carne, y lo que hizo conmigo, lo puede hacer contigo también. Y este también se convirtió. ¿Y saben lo que hizo el otro que se convirtió? Le contó a otro. Y lo dijo: escuché a Eneas que Jesucristo lo había sanado. Sanó a Eneas y me sanó a mí también. Y ese otro se convirtió. ¿Y saben lo que ocurrió en la iglesia? Lo que ocurrió en ese tiempo. Dice la palabra del Señor. Y en Sarón, los que habitaban, los cuales se convirtieron al Señor. Eneas no agarró el testimonio y se lo guardó y se quedó ahí en su casa y no dijo nada. Eneas salió a contar lo que Jesús había hecho con él. Te pregunto, ¿ha hecho el Señor algo contigo? ¿Y cómo ha sido lo que el Señor ha hecho contigo? ¿Así? 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 ¿O así? Entonces viene el endemoniado, se encuentra con el Señor, reconocen a Jesús, ¿cierto? Y le dicen: los demonios que tienes con nosotros, Jesús de Nazaret, Hijo del Dios Altísimo, le están diciendo: ¿qué estás haciendo aquí? Si tú perteneces allá. Jesús no entró en discusión y le dijo: ya váyanse los chanchos, váyanse los cerdos, váyanse para allá, listo. Pero cuando el endemoniado quería seguirle, Jesús lo miró y le dijo: no, anda a los tuyos, anda a tu población, anda a tu villa, anda a tu casa, ¿cierto? Anda ahí a tu comuna y cuenta cuán grandes cosas, no cuán pequeñas cosas, sino que cuenta cuán grandes cosas. Cuéntalo con pasión, cuéntalo con alegría, cuéntalo con regocijo. Cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Lo había hecho Cristo. Cristo es Dios. Cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y ahí seguramente salió arrancando el endemoniado a su casa. Y mientras todos se escondían en sus casas, él les dijo: no, estoy sano. Estoy sano. Ya no estoy poseído, ya no tengo demonio. ¿Quién lo hizo? Jesús, el Señor, lo hizo Dios. Escúchame, ese mismo poder es hoy. Ese mismo poder fue ayer. Ese mismo poder es hoy. Y ese mismo poder es mañana. ¿Saben lo que hizo Eneas? Contó su testimonio, porque muchos se convirtieron al Señor. Iglesia, el nombre de Jesús nos levanta. El nombre de Jesús nos sana. En el nombre de Jesús nos convertimos. En nombre de Jesús tenemos que transmitir y contar cuán grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Pero nunca dejes pasar las oportunidades que te da el Señor. Si sabes que está el Señor, aprovéchala. Si sabes que está la manifestación del Espíritu Santo, aprovéchala. Si sabes de lo que Dios puede hacer, aprovéchalo. Si sabes de lo que Dios es capaz de hacer, aprovéchalo. No dejes pasar el nombre del Señor Jesús como si fuese cualquier nombre. Si estás enfermo, el Señor Jesús te sana. Si estás triste, el Señor Jesús te consuela. Si estás angustiado, el Señor Jesús te da ánimo. Si estás con problemas, el Señor Jesús te ayuda en tu problema. Y en el problema que sea económico, matrimonial, judicial, el problema que sea, el Señor Jesús te sana. El Señor Jesús te ayuda. ¿Sabe por qué? Porque Él es el mismo ayer, es el mismo hoy y es el mismo mañana. Nos bendiga el Señor en esta hora. 3 cosas que hizo Eneas. Primero, dejó pasar el nombre del Señor y perdió la oportunidad. Segundo, Eneas entendió, ¿cierto? Y fue sanado por Cristo. Escúchame, por Cristo, quien ya no estaba presente. Jesús lo sanó, es Dios. Y lo tercero, empezó a ser útil, porque sus vecinos se convirtieron. La gente de alrededor conoció a Jesús.
a través de Eneas también, de lo que el Señor había hecho con él. Y seguramente contaba, estuve 8 años paralítico, postrado en una cama. Vino Pedro y en el nombre de Jesús fui sano. Cuenta, iglesia, contemos cuán grandes cosas ha hecho Dios con nosotros. ¿Tienes algo que contar? Yo también. ¿Tienes algo por qué alabarle? ¿Tienes algo por qué adorarle? ¿Tienes algo por qué bendecir al Señor? ¿Tienes en tu vida algo por qué agradecerle al Señor de lo que el Señor ha hecho contigo? Sí, yo tengo muchas cosas que agradecerle al Señor. Por eso cada vez que estoy en este lugar, en su presencia, donde sea, aprovecho de adorarle y aprovecho de bendecir al Señor, porque grandes cosas ha hecho el Señor conmigo. ¿Y contigo? Tenemos mucho que contar de cómo el Señor Jesús ha hecho grandes cosas con nosotros.